Los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea realizaron esta cumbre para discutir la necesidad de implementar reformas económicas en el bloque y discutir las relaciones transatlánticas, es decir, entre Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Una inquietud que crece tras la victoria electoral de Donald Trump en esa nación. Ahora, la guerra en Ucrania y la seguridad del continente sobresalieron entre las preocupaciones. Los líderes europeos entonces se reunieron allí en Budapest, en Hungría. Ahí la están viendo, en Europa, en el corazón de Europa. En el contexto de la quinta cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne además de los miembros de la Unión Europea a una veintena de invitados. Uno de los principales focos de discusión es el futuro de la guerra en Ucrania, un conflicto que sigue siendo una prioridad en la agenda internacional. Ahora, el Consejo Europeo en Budapest tuvo como principal foco el financiamiento de la guerra y las relaciones con Donald Trump de cara a su toma de posesión en la Casa Blanca para enero de 2025. La cumbre discutió la necesidad de implementar reformas económicas en el bloque y discutir las relaciones transatlánticas ante la victoria de Trump en Estados Unidos, por lo que aseguran que, dada la situación económica en Europa, se ha vuelto urgente ejecutar nuevas medidas en torno a la economía. Mientras tanto, vemos como algunos países, como Italia, por ejemplo, proponen invertir más en gasto militar para garantizar la independencia del bloque europeo. Recordemos que el nuevo periodo presidencial de Donald Trump incluye una amenaza de retirar el apoyo en la OTAN, conformada por la mayoría de socios europeos, que financian además a Ucrania en armamento y municiones para la mal llamada autodefensa del país. Una preocupación para este bloque al que se le suman los debilitados sistemas políticos en Alemania y Francia. Por ejemplo, hoy Alemania está viviendo una crisis intensa que incluso se habla de la caída del gobierno actual por otro, ¿no? Pero antes de abordar este tipo de cosas, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy, especialmente en Telegram, en Telesur TV. Algunos de ustedes quizá haya participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla que ya la adelantamos. La Unión Europea realiza una cumbre en Budapest para discutir el plan de reformas económicas urgentes ante la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Entonces les preguntamos, ¿cómo será la relación de la Unión Europea y Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca? Y pusimos 5 opciones, que ya las escucharon. Distante y competitiva sería una. La número 2 sería que la Unión Europea y Estados Unidos se unan contra China, por ejemplo. La tercera opción es que finalizaría la guerra contra Rusia desde Ucrania. El cuarto punto es que Estados Unidos va a ayudar a Europa a salir de la crisis. Y el quinto punto es que Europa se acercará a Rusia. Si no han participado, pueden hacerlo ahora mismo, justamente porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bueno, mira, vamos a conversar en la primera parte del programa con una persona que apreciamos muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella en varias oportunidades aquí en Telesur y para este tema creo que es ideal que esté con nosotros. Se llama Ana Esther Ceseña. Es analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y nos acompaña justamente desde México. Hola, Néstor, qué gusto estar contigo de nuevo. Es un gusto mío también estar otra vez en el programa. Qué bueno, Néstor. Mira, ayúdanos, ya escuchaste todo lo que hemos puesto como introducción. No sé si quieres tú hacer tu propia introducción. Bueno, introducción. Mira, es muy interesante mirar lo que está pasando en Europa hoy, porque, a ver, los últimos años Europa había estado, digamos, muy mal, siguiendo la ruta que le imponía Estados Unidos, enfrentándose a Rusia, pero con ello teniendo problemas muy serios en su economía, porque al estar acatando las sanciones que impone Estados Unidos, pues lo que le ocurrió a Europa es que tuvo que cortar los suministros de energéticos de parte de Rusia y eso la puso en crisis. Y ahora imagínate que viene justo el invierno y bueno, es un momento problemático. Ya cortó, ahí ya cortó Rusia
declarado que no tiene problema con Europa, que no está enojada, que puede restablecer relaciones, pero el hecho es que ya las economías europeas están muy tambaleantes estos últimos años. Digamos, las imposiciones del gobierno Biden fueron tremendas sobre Europa y hoy, curiosamente, aunque cambia, digamos, la orientación del gobierno de Estados Unidos, cambia de un modo en el que también les afecta mucho, porque ya se habían acomodado, por ejemplo, al financiamiento de la guerra a través de la OTAN y entonces a recibir recursos por estas vías que eran diferentes, pero que de algún modo les permitieron soportar el mal momento. Y hoy Trump dice, la OTAN nada, la OTAN no sirve para nada y nosotros ya no la vamos a estar alimentando. O sea, que los países europeos solitos financien sus problemas de seguridad, nosotros a lo nuestro. Y Trump está muy en la idea de, sobre todo, fortalecer lo interno. Eso es urgentísimo en este momento en Estados Unidos y con eso puede debilitar sus vínculos con la economía europea también. Mira, yo hoy escuchaba a Macron haciendo unas declaraciones que, bueno, Macron siempre está desubicado, pero él decía, tenemos que decirle a Estados Unidos que nosotros somos un gran mercado y entonces nos tienen que respetar y tenemos que ponerles condiciones. Y la verdad llama a risa un poco esta declaración, pero muestra mucho el nerviosismo que hay en Europa porque por un lado Trump los puede abandonar un poco y por el otro han roto vínculos con Rusia, que bueno, mientras se restablecen les va a tomar tiempo. Y luego una cosa que les está preocupando, mira que es muy particular, es que dicen, a ver, China, como Estados Unidos le va a poner muchas restricciones, le va a subir aranceles, todo esto, entonces China va a querer invadir el mercado europeo. ¿Y con qué lo va a invadir? Pues con bienes baratos, ¿no? Baratos que pueden, no necesariamente de mala calidad, al contrario, o sea, bienes que por el precio diferencial van a competir con los europeos y bueno, ese es otro golpe que está esperando la economía europea, de manera que en realidad creo que no la tienen fácil, no es un momento cómodo para ellos y bueno, va a ser muy interesante ver cómo se reacomodan. Así es. Bueno, vamos, como decimos en este programa a veces, vamos a echarle más leña al fuego. La victoria de Donald Trump era esperada por muchos líderes en el mundo, pues. Aunque la Unión Europea esperaba una continuidad demócrata ante las amenazas del republicano en materia económica hacia los países de Europa. O sea, era más bien un deseo, pues. Por esta razón, en la cumbre de Budapest se debatieron los siguientes planes para el futuro de la asociación y sus países. Escucha. En primera instancia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso un plan conjunto de competitividad, digitalización y descarbonización para igualar el ritmo de competidores globales como Estados Unidos y China, así como abordar los objetivos climáticos. Ese es un caso. En segundo lugar, destacó la reducción de la dependencia excesiva de potencias hegemónicas, mientras que planteó mejorar la seguridad y preparación militar. También, en cuanto al ex primer ministro italiano Mario Draghi, mostró la posibilidad de adquirir una nueva deuda conjunta en la Unión Europea ante las urgencias surgidas, en el momento cuando sugirió negociar con los estadounidenses la protección de los productos europeos. Sin embargo, la Unión Europea continúa sin llegar a un consenso en cuestión de financiación pública común. Bueno, ¿qué te parece? Esta es una propuesta que hace Mario Draghi y que parece que fue acogida en esta reunión, esta cumbre de Budapest. Ana Esther. Sí, lo que pasa es que también los países europeos no todos se están alineando de la misma manera. Digamos que una cosa que sorprende muchísimo es la falta de previsión.
o sea, la falta de cálculo. Está bien que ellos estaban apostando por una continuidad demócrata en Estados Unidos, pero tenían que haber previsto que eso no ocurriera. En todo el mundo decía Trump va a ganar. Nunca pensábamos que iba a arrasar, porque no solamente ganó, sino que se llevó el carro completo, ¿no? Pero ahí, bueno, una cosa que sí tiene sentido es esto de reforcemos internamente a Europa, que es algo que la verdad es una tarea que tenían que haber empezado a hacer ya hace tiempo y bueno, se retrasaron, ¿no? Entonces ahora se van a tardar. Por ejemplo, esto que proponen de la digitalización, descarbonización, etcétera, por ejemplo, nos lleva a pensar en que, a ver, los autos de la Unión Europea, que se produzcan más autos eléctricos que con gasolina. Bueno, esto requiere todo un trabajo, o sea, la transición tecnológica no es algo que se da de un día para el otro. Y mientras eso va ocurriendo, yo lo que auguro es que van a quedar en medio de la competencia feroz entre Estados Unidos y China principalmente, ¿no? Sí. Y bueno, allí les va a costar trabajo retomar, digamos, la Unión Europea tuvo en otro momento una, un estatus mucho más elevado y no se resigna a caer de ese estatus, pero está cayendo, se está desmoronando un poco Sí. su poder, su lugar en el mundo. Sí, entonces parece ser entonces que Europa quedó como en un sándwich, o sea, como el interior del sándwich entre Rusia y China, que está clarísimo que están en un extremo, y Trump y Elon Musk, que no lo hemos mencionado aquí, pero que está allí, con sus proyectos que van a incomodar muchísimo, no solamente a China y Rusia, sino especialmente, como tú lo acabas de decir, a Europa, porque, bueno, son titanes que van a luchar y Europa va a estar en el medio, ¿no? Quizás en un campo de batalla. Pero vamos a sumar otro dato que es interesante, porque tú sabes que la Unión Europea se ha hecho llamar tergiversadamente como el único camino hacia la paz. No sé cómo, pero se trata del propósito del bloque por aumentar el gasto militar y volverse lo que consideran más autosuficiente. Es decir, con este gasto militar no depender tanto quizás de Estados Unidos, pues aseguran que necesitan estar preparados para la guerra ante las nuevas políticas extremistas que implementará la potencia hegemónica. El bloque aseguró que sus rivales los están superando rápidamente, refiriéndose a China y a Rusia, quienes han fortalecido su sistema económico y de seguridad, lo que supone una desesperación para los europeos por mantener su cuota de poder en el mundo. Ahora la pregunta que nos hacemos en este contexto, ¿la paz para Europa se trata de un mundo donde reine su hegemonía o recurrirán a los fusiles para mantener su cuota de poder? Yo no sé, tienen, Esther, tienen, digamos, argumentos sólidos los europeos para hablar de reforzar su seguridad en este escenario. La verdad que pues, Europa está haciendo agua por todos lados, porque también en términos de seguridad, bueno, todos han estado participando a través de la OTAN en la política intervencionista de Estados Unidos. Han estado aportando recursos, no necesariamente muchos, pero han estado comprometidos, ¿no? Tanto en términos de recursos como de políticas con la guerra. O sea, ellos han estado sosteniendo la guerra de Ucrania de algún modo. Y bueno, cuando de repente esto se voltea, dicen, uy, ¿no? Quedamos en medio y, a ver, una tercera guerra mundial otra vez entre las potencias orientales y Estados Unidos, pues los tiene a ellos en el medio. Entonces, no están en una posición cómoda, están realmente ya desde hace rato en una crisis seria, pero eso se agudiza con la llegada de Trump, porque Trump tiene una política muy distinta y Trump, de hecho, ha dicho que los va a abandonar en el terreno de seguridad y pues yo no sé frente a qué,
ellos se preocupan tanto por la seguridad, porque está claro que Rusia no va a atacar a Europa, está claro que China si interviene en Europa va a ser por la vía económica, del comercio, ¿no? Expandiendo sus negocios en el terreno europeo, de manera que no es propiamente un problema de amenaza de guerra lo que ellos tienen. Y Estados Unidos tampoco les va a ir a hacer la guerra ahí a ellos, digamos una guerra militar en Europa. No es algo que tenga pensado Estados Unidos, ni le sirve para nada. Entonces, más bien yo lo que pienso es que están sin saber qué hacer más que otra cosa. O sea, cuando tú ves la manera, como las declaraciones que ha hecho cada uno de los líderes europeos, te das cuenta que no saben por dónde, no le encuentran el Claro. camino y bueno, están vulnerables. Sí, es como dicen en el argot popular, están dando patadas de ahogados, ¿no? Bueno, Ana Esther, me encantaría conversar más contigo, pero tengo otro invitado y queremos ver su enfoque también para complementar. Hasta la próxima, ¿sí? Bueno, un saludo. Un abrazo. Ana Esther Ceseña desde México. Vamos entonces a hacer una pausa y en la próxima vamos a ver cómo se ve entonces el panorama de estos europeos frente a estas adversidades que se les presentan. Y bueno, podemos mostrar el código QR. Vamos a mostrarlo, pues ahí lo tenemos, donde la gente puede obtener la pregunta y las opciones de respuesta para que sigan incrementando la participación que vamos a verificar al final. Entonces vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, entonces ya les dije, vamos a ver qué otro enfoque hay con respecto a qué salida tienen los europeos, aparte de la que están buscando ellos en estas reuniones. Eso es importante que lo veamos en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, ahora analizando la situación que está viviendo Europa, la reunión que tuvieron en Budapest, buscando soluciones a sus problemas. Y bueno, sobre esto hemos llamado también a otro amigo, a Martín Guerra, dirigente del Partido de Izquierda Socialista, escritor y docente universitario desde Perú. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto reunirme una vez más con ustedes. Qué bueno. Bueno Martín, este es el escenario, ¿no? Esta gente de la Unión Europea se reunió en Budapest supuestamente para planificar cómo salir de este brollo en que se han metido desde el punto de vista económico y también bélico, porque una cosa va con la otra, y ahora con la llegada, el retorno, pues, de Donald Trump a la Casa Blanca. Así, a primera vista, ¿qué observas tú allí, Martín? Bueno, lo primero que habría que hacer es caracterizar qué representa este segundo gobierno que va a tener Donald Trump en los Estados Unidos, porque a veces cometemos el error de oponer a republicanos y demócratas como si fueran un todo homogéneo. En realidad, uno de esos dos partidos son un todo homogéneo, tienen una representación hegemónica. Hay voces contestatarias entre los demócratas, pero su representación hegemónica es la que defiende el capitalismo ultranza a nivel mundial, ¿no? Y se oponen a cualquier gobierno o proceso que tenga mejoras populares o una visión más democrática del gobierno político. Igual pasa con el Partido Republicano, que a pesar de las discrepancias que pueda tener en estos momentos, tiene como líder visible a Donald Trump. Y a veces digo esto porque desde las izquierdas latinoamericanas se comete el error de plegarse al discurso de los demócratas pensando que porque los Estados Unidos representan, entre comillas, una visión más democrática del proceso político, entonces son una especie de izquierda en los Estados Unidos, y no es así. Hay figuras importantes como Bernie Sanders, etcétera, pero eso no significa que sean una visión de izquierda. Incluso en temas geopolíticos que nos atañen directamente a los latinoamericanos, pueden ser más reaccionarios que algunas de las posturas de Trump. Eso no significa que Trump sea santo de nuestra devoción, pero tenemos que caracterizar. Si analizamos bien quiénes han estado detrás de esta reñida campaña electoral, vemos que la mayor cantidad de millonarios norteamericanos, de las digamos, viejas canteras de multimillonarios relacionados con commodities y con recursos naturales importantes en los Estados Unidos, han apoyado a Harris, ¿no? Mientras que esas nuevas economías, las economías tecnológicas, las tech companies, han estado detrás de la candidatura de Trump. Me refiero a Bezos, a Elon Musk,
a Zuckerberg, todos estos personajes, ¿no? ¿Y qué aspiran estos personajes? Esta caracterización es importantísima, porque estos personajes no necesitan un Estado que se convierta en un Estado empresarial como lo quieren y lo han hecho siempre los demócratas, que se enriquecen a partir de un Estado empresarial, sino que lo que ellos quieren es una especie de Estado alternativo, un Estado mayor, un Estado supranacional que les permita a ellos apoderarse de los recursos naturales del mundo contra sus competidores nativos, y es por eso que tienen todo este discurso de proteccionismo, de defender la vieja América, de los valores conservadores de América, y es por eso también que tienen buenas relaciones con dirigentes conservadores en el mundo. De lo que ellos están hablando es de obtener esos recursos para, entre comillas, sus productos tecnológicos e inundar el mundo con el dominio de esta época, que es a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y enriquecerse a partir de ahí. Ambas posturas son posturas capitalistas y explotadoras, pero tenemos que saber ubicarlas. Entonces, yendo a tu pregunta, y con esto concluyo esta primera intervención, lo que va a buscar Trump en este momento es esa especie de Estado mayor, en eso es en esencia un golpista frente al modo americano, pero puede traer cierta estabilidad para la región. ¿Por qué? Porque para hacer eso, él necesita la paz en Rusia, y él necesita cierta estabilidad con la Unión Europea, y ahí tiene que entrar también el análisis de quién produce la mayor cantidad de armas en el planeta. Los Estados Unidos tienen el 40% de exportación, el 30% dirigido a Medio Oriente, ojo, la industria de la guerra, pero están seguidos de Rusia y de Francia. Por un lado la Unión Europea y por otro lado Rusia. Entonces necesita Trump una estabilidad para poder desarrollar su plan de apoderamiento de los recursos naturales en los mismos Estados Unidos y desarrollar esas empresas de tecnologías a nivel mundial. Es un escenario muy peligroso porque en un primer momento va a haber calma, pero probablemente el fascismo se robustezca como discurso político y populista a nivel mundial. Sí, bueno, Martín Guerra, estamos conversando con él, él está en Perú, y de acuerdo a lo que acaba de decir, y a manera de una síntesis muy simplista, aquí en Venezuela había un dicho popular, dice, es el mismo musiú pero con diferente cachimbo. Traducido a otros idiomas castellanos, es el mismo gringo pero con diferente pipa. Es decir, ¿entiendes? O sea, no ha cambiado nada. Sí, claro. Lo que cambia es el estilo de acuerdo con los empresarios que están detrás manejando las trenzas del poder económico. Pero veamos, en Europa se encuentra en uno de los momentos más cruciales de su historia política y económica. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca pone tras las cuerdas a Europa, debido a las políticas que ejecutará el magnate o que dice que va a ejecutar al tomar posesión ahora en enero de 2025. El republicano durante su campaña reiteró que pondrá fin a la guerra de Ucrania para que Kiev entable conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Esta decisión incluiría un recorte al financiamiento de armas a Ucrania, por lo que la Unión Europea se verá en la obligación de apoyar a su homólogo. En tanto a los compromisos climáticos implantados por Joe Biden, Trump aseguró que va a erradicar la normativa para la búsqueda de petróleo, lo que representa una desestimación de las políticas ambientales europeas. Recordemos que este bloque lleva meses preparándose para el regreso de Donald Trump, pero esto sucede en medio de gobiernos inestables. Fíjate lo que está pasando en Alemania, en Francia, como es el caso de estos países, con un liderazgo débil y el conflicto de Ucrania sin finalizar. De aquí extraigo yo, Martín, el hecho de que Donald Trump amenaza con acabar con la guerra contra Rusia a través de Ucrania. Pero siempre que se habla de acabar con la guerra, uno se pregunta, ¿y los que fabrican las armas están de acuerdo con esa idea? Eso es muy importante, porque en realidad la guerra de Ucrania no favorece económicamente a los Estados Unidos. Eso es algo interesante que hay que analizar a profundidad. Si bien es cierto, ellos venden armas y desarrollan toda una industria armamentística y tienen el 40% de la exportación de armas en el mundo, el 30%, como te decía hace un rato, de ese 40% va en los conflictos de Medio Oriente. Es decir, el enriquecimiento de la industria armamentística norteamericana no viene tanto por Ucrania. Y al generar este problema de los hidrocarburos, en realidad genera una crisis. Es por eso que una de las banderas de las elecciones en el discurso de Donald Trump ha sido acabar con la guerra, que en realidad los está perjudicando, porque están sacando ya dineros y presupuestos para apoyar a Zelensky en una cruzada totalmente condenada al fracaso de los intereses de las economías populares, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, cosa que siempre hacen cada vez que tienen una guerra. Por otro lado, Europa es un tema, porque si bien es cierto, Europa está contra las cuerdas, la Europa liberal
que tiene todo un discurso a favor de la democracia, de los derechos humanos, pero en la práctica no ha sabido gobernar. Y se ha hecho la vista gorda contra el genocidio en Palestina, y no solamente eso, sino contra las matanzas y represiones a muchos migrantes que migran a Europa producto del colonialismo, hay que decirlo claramente, ¿no? No son migrantes que lleguen de Asia o de África porque les gusta viajar o son turistas, sino porque Europa destrozó económica, moral y culturalmente esos sectores de donde provienen los migrantes. Entonces tienen una política de doble discurso, igual que los demócratas en Estados Unidos. Son muy amigos de los derechos humanos, los derechos civiles, derechos ciudadanos, pero en la práctica generan pobreza y miseria. Y eso le abre, una vez más, como en los años 30, el campo al fascismo. Entonces, una derecha fascista que logre arribar a muchos lugares en Europa, más allá de Hungría, de Suecia, de los sectores duros que tiene como Donald Trump como aliados, puede ir generando una alianza supranacional, como decíamos, que ya no le interese tanto la OTAN como está o la ONU, que nadie obedece. Están asesinando actores de la ONU en Palestina y parece a nadie importarle, sino que van a requerir otros instrumentos supranacionales de relaciones internacionales que les favorezca a ellos. Los fascistas son golpistas, no olvidemos eso. Sí. Y los fascistas siempre han hablado de corporativizar el Estado, aunque ahora utilicen otros discursos, claro, ¿no? Y Francia tiene, claro, lobo disfrazado de cordero, y tienen todo el interés en los hidrocarburos, el diamante, el oro, todo lo que está en la región del Sahel, no olvidemos eso. Sí. Entonces, en este momento África también se torna importante para los intereses fascistas europeos. Martín, no quiero que nos vayamos sin incluir un comentario que te lo voy a dejar también para tu reflexión. Lo voy a leer y eso va a ser prácticamente para cerrar la conversación contigo, porque ahora hay una opinión del politólogo y filósofo estadounidense que tú conoces bien, Francis Fukuyama. ¿Qué dice él? Bueno, en un artículo publicado este viernes en el Financial Times, el especialista aseguró que Ucrania se convirtió en el mayor perdedor del mundo ante la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en un escenario de cambios importantes en diversas áreas, incluyendo el conflicto ucraniano. Recordemos que Trump ha manifestado su intención de acabar con este conflicto y aunque se desconoce el método a ejecutar, es evidente el rechazo de Trump al gasto militar. Es que ningún país europeo puede sustituir los gastos de Washington en la OTAN. Y si Trump decide abandonar la alianza, por lo menos desde el punto de vista del financiamiento, la posibilidad de que Europa pueda asumir el costo de la guerra está en duda. Por ello, la necesidad de Europa en incrementar el gasto militar, que es una industria que tú sabes que genera mucho dinero. Mira, Martín, voy a colocar acá los resultados de la encuesta para que te lleves esa opinión de los usuarios, para que reflexiones también como buen político que eres. Y la pregunta que hicimos al principio es, la Unión Europea realiza una cumbre en Budapest para discutir el plan de reformas económicas urgentes ante la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y le preguntábamos a la gente, ¿cómo será la relación de la Unión Europea y Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca? La primera opción es distante y competitiva. Ahí respondió 35% de la audiencia, un tercio. La Unión Europea y Estados Unidos se van a unir contra China. Bueno, 29%, otro tercio piensa que eso es posible. ¿Finalizará la guerra contra Rusia a través de Ucrania? 24% piensa así, una cuarta parte. ¿Estados Unidos ayudará a Europa? 8% piensa que sí, muy poca gente cree eso. ¿Y Europa se acercará a Rusia? Bueno, 21% piensa que sí, o sea, una quinta parte, no es mala. Bueno, Martín Guerra, desde Perú, muchas gracias por tu acompañamiento, ¿sí? Sí, es una visión muy diversa, ¿no? Sí. Solamente una cosa final. Sí. Nosotros tenemos que estar pendientes en lo que hacen los diferentes dirigentes republicanos y demócratas de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que como progresistas o la visión que se tenga sobre el cambio social más popular, tengamos que orientarnos en uno u otro bando. Tenemos un camino y ese camino es el camino de los pueblos y hay que tenerlo muy claro. Y Budapest solo es un manotazo de ahogado de algo que ya es indetenible. Yo pienso, más bien, que la Unión Europea va a seguir siendo por un buen tiempo el socio menor de los Estados Unidos en este momento. Bien, muchas gracias. Martín Guerra desde Perú. Muy amable, ¿verdad? Bueno, después de que la Unión Europea se vio combinada a unirse a Estados Unidos a través de la OTAN para lanzarse a la aventura de una guerra contra Rusia a través de Ucrania, vemos cómo, lejos de verse beneficiada con los premios de un hipotético triunfo bélico, Europa está sumida en una grave crisis económica, social y política que le está moviendo el piso cada vez menos sólido.
Y esto ocurre mientras Estados Unidos presenta mejores índices que el continente europeo y mejor aún está Rusia, a pesar del ataque bélico y las medidas coercitivas que se han aplicado en su contra. Ahora Europa tiene que buscar más oxígeno en cualquier escenario, incluso estadounidense, y decidir si pasa ahora a seguir en conflicto, esta vez contra China, pues ese parece ser el objetivo que pudieran trazar los magnates económicos y políticos con asiento en Estados Unidos. Y lo cierto es que mientras Europa y Estados Unidos intentan salvar su anacrónico modelo imperialista, los países que impulsan el nuevo orden mundial siguen avanzando mientras ven cómo ese monstruo se desangra en su agónico camino que genera nuevas esperanzas en el mundo desde el sur.